Danke por estar con nosotros en el programa de El Caso. Hoy nos está haciendo algo diferente. Nos está aquí en Salento, en Quindío, en Colombia. Y nos vamos a visitar una bonita finca. La finca aquí se llama El Recuerdo. Y nos vamos a hacer un coffee tour completamente presentado de Carlos Aquinanak. Y sigue con nosotros, pues ahorita va a explicarnos tour, tocante de finca y plantación de coffee. Bueno, bienvenidos a la finca El Recuerdo. La finca es una finca cafetera tradicional. Lo que vamos a ver ahora es la manera como nuestros antepasados cafeteros cultivaron el café. Pero también hemos introducido técnicas de la modernidad. El resultado es una mezcla entre tradición y modernidad, que da un resultado sostenible. En nuestro modelo de producción buscamos la conservación de nuestros recursos naturales, la biodiversidad, los animales. Ustedes pueden escuchar infinidad de aves que hay, pero también introducimos técnicas de la modernidad en la producción del café, como son variedades mejoradas de café. Cuando nuestros abuelos tenían la finca, ellos no tuvieron enfermedades o plagas que ya tenemos en este momento. Y en este momento tenemos que controlarlas con la investigación moderna. ¿Cómo es posible hacer producción de café con técnicas modernas, pero también con algunas prácticas que nuestros abuelos cafeteros tuvieron en sus fincas? Lo que nos da un modelo sostenible, amable con la naturaleza, con las personas. Que es un modelo que está gustando mucho actualmente en el mundo. Son productos más sanos y frescos. Una parte del tour es una introducción histórica y social sobre qué ha significado el café, no solamente en la región del eje cafetero, sino para Colombia. Y cómo fue posible que en este territorio se desarrolló el café con tanta importancia y de tanta importancia económica y social. Entonces vamos a mirar esa parte. Y luego, que vamos a estar un corto tiempo en la casa, vamos a iniciar el recorrido a través de los cafetales de la finca. Los invito. Cuando Colombia se independiza de España hace un poco más de 200 años, en Colombia tuvimos una serie de problemas de guerras civiles, lo que generó muchos problemas en la población de Colombia de ese entonces. Una situación de migración al interior de Colombia, en la cual nuestros antepasados vinieron de Antioquia. Antioquia es un importante departamento de Colombia, cuya capital es Medellín. Este territorio era una selva tropical andina. No habían ciudades, no habían pueblos, nada. Era una pura selva. Ese proceso migratorio se llama colonización paisa o antioqueña, porque gran parte de los colonizadores fueron antioqueños. Cuando ellos llegaron, la primera actividad que ellos tenían que hacer era tumbar parte de la selva y hacerse a su propia finca. Y este territorio ya no era de España, era de Colombia. Pero fue tan fuerte el ímpetu colonizador que casi que se apoderaron del territorio. Y esto originó la presencia de una gran cantidad de pequeños productores de café, dueños de finca, una clase media rural, en la cual casi todos los productores, los dueños de las fincas eran dueños, ya propietarios, y tuvieron una buena decisión: sembrar un café. El café, como sabemos, es originario de África, solamente se da en áreas tropicales del mundo. Y entonces este territorio tiene las mejores condiciones para el cultivo del café. Estamos entre los 1000 y los 2000 metros de altura. Tenemos muy buenos suelos. Al frente tenemos el Parque Natural de los Nevados, donde tenemos volcanes, algunos activos, otros inactivos, que durante miles de años, al hacer erupción, todo ese material mineral caía a este suelo y son suelos muy fértiles. Y también tenemos muy buen régimen de lluvias, lo que lo hace perfecto para el cultivo del café. Entonces eran nuestros antepasados. Ellos eran siempre trabajadores en fincas de Antioquia, de café, de ganadería o en minas de oro. Pero como les dije ahorita, no eran dueños de nada. Simplemente con las guerras civiles hubo muchos problemas y necesitaban un nuevo espacio. Y ese nuevo espacio lo encontraron acá. Es un joven antioqueño de la época, con su atuendo típico, sombrero de iraca, el poncho, las alpargatas, el machete y el carriel. Así fue que llegaron ellos y hicieron este desarrollo. Estos son los pioneros, nuestros antepasados. Gracias a ellos se desarrolla, digamos, la economía moderna de Colombia. ¿Por qué? Cuando llegaron a gran cantidad
de colonos y montaron café en sus pequeñas fincas, Colombia empieza a aumentar más la exportación de café. De esa manera, Colombia empieza a tener un mayor ingreso por venta del café, gracias a esa gran cantidad de pequeñas fincas. Esta situación de la producción del café en Colombia es muy diferente a otros países cafeteros del mundo, donde los dueños de las fincas son ricas familias del país o multinacionales. En Colombia es diferente. Actualmente somos 550.000 familias cafeteras que dependemos de la producción del café. Cuando Colombia empieza a exportar café, recibe plata. Con esa plata, Colombia empieza a comprar su maquinaria para hacer la industrialización. Aquí tenemos el símbolo de esa colonización. La tenemos en nuestra capital, Armenia. Se llama el Parque de los Fundadores. Es como un homenaje a nuestros antepasados. El gran volumen de producción de café en Colombia es para exportarlo. Colombia al año produce más o menos, este año creo que va a ser récord, casi 15 millones de sacos de café. Cuando hablamos de sacos de café, hablamos de esto. Unos costales o sacos que son hechos de fibra natural. Se llama fique o cabucha. Colombia siempre ha exportado el café y va a seguir exportando el café en empaques de fique. Este es un típico proceso de colonización antioqueña. Recordemos que ellos llegaron a la montaña y empezaban a tumbar. A la vez que tumbaban la selva tropical, iban fundando el poblado. El poblado es muy característico de la cultura española. Nuestros antepasados tenían mucha influencia española y replicaron el modelo que ellos tenían para hacer un pueblo, pero con características propias, con materiales del trópico. Entonces, alrededor del poblado, una gran cantidad de pequeñas fincas, de pequeños propietarios produciendo café. Y aquí el poblado. Entonces hubo un gran dinamismo económico porque ya ellos eran, digamos, exportadores de café. Nuestros antepasados tuvieron un problema. ¿Cómo hacemos para sacar el café de las zonas de montaña y llevarlos a Estados Unidos, a Europa? Era muy difícil porque eran pequeñas fincas y la producción era muy pequeña. Entonces tuvieron que asociarse en esta gran empresa que se llama la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Es un sistema cooperativo. Ya va para 100 años de fundada. Durante muchos años fue la empresa más importante de Colombia. En cada pueblo cafetero donde tenemos cultivos de café está la federación. Entonces yo, cuando saco mi pequeña cosecha, yo voy a la cooperativa. La cooperativa, antes de pagarme a mí, mira la calidad. ¿De qué depende el precio del café en Colombia? De lo que diga en Nueva York, Wall Street, la Bolsa de Valores de Nueva York. En este momento, el precio del café está alto porque dos importantes productores de café, como son Brasil y Vietnam, tuvieron graves problemas de sequía. Entonces la calidad bajó mucho y la producción también. Entonces cafés de buena calidad como el colombiano han tomado un incremento en el precio y hemos tenido no una bonanza, pero sí un mejoramiento en el precio. ¿Qué ventaja nos ha traído esta empresa? Cuando esta empresa exporta el café, recibe plata. Pero como es un sistema cooperativo, casi que cada caficultor de Colombia es copropietario de esta empresa. Entonces, la empresa reinvierte sus importantes beneficios económicos en la región del café. ¿Cómo? Con construcción de escuelas rurales, hospitales, puestos de salud, electrificación, acueducto. Bueno, muchos aspectos que ha hecho que esta zona cafetera sea considerada como de muy buen desarrollo con respecto a otras partes de Colombia. Porque durante muchos años hemos tenido una vida más digna, porque somos como una clase media rural, digamos. No somos ni muy ricos ni muy pobres, pero comparados con otras regiones de Colombia hemos tenido un mejor desarrollo, más armónico. Esta fue la manera como inicialmente se transportaba el café de las zonas de producción de la montaña a los puertos. En el Pacífico, la ciudad de Buenaventura. En el Atlántico estaban Santa Marta, Barranquilla. Este sistema de transporte tradicional se hacía con caballos, con bueyes, con mulas, siempre transportando el café en sacos. Llegaba a puerto y ya se embarcaba en los barcos. Pero con los años ya tuvimos un mayor volumen de producción de café. Entonces fue necesario un transporte moderno, que fue el ferrocarril o el tren, para conectar las zonas de producción con los puertos. Entonces, y este es el monocultivo. Es un sistema moderno. Aquí, en vez de tener 800 árboles del abuelo, podemos sembrar 10.000. ¿Qué genera eso?
más producción de café y más dinero. Pero ¿qué pasa acá? Este modelo funciona siempre y cuando le apliquemos fertilizantes químicos, van a haber unas plagas de enfermedades, contaminación, estamos afectando los suelos, bueno, se destruye la biodiversidad. Esa palabra es muy importante para Colombia. Colombia se considera el segundo país más biodiverso del mundo. Y modelos como este, pues realmente ya va a tener una situación muy difícil. Entonces el mundo está buscando ahorita otro modelo, que sean más sostenibles, que además de hacer una actividad económica, sea de conservación de la fauna, de la flora y de los recursos naturales. En este momento el modelo que más funciona en Colombia es este modelo. Pero como yo les digo, ya el mundo está pidiendo otros tipos, hablemos del café, cafés más sanos, sin tanto químico. Yo hace 27 años compré esta finca y quise hacer un modelo con esa combinación de las prácticas de los abuelos, pero también con técnicas modernas. Cuando mi abuelo vivió en su finca, no había llegado plagas de enfermedades que ya tenemos, que solamente las podemos enfrentar con la investigación y con la ciencia. Entonces, actualmente en la finca y en muchas cafetales de Colombia trabajamos esas técnicas modernas. Utilizamos variedades mejoradas, no por procesos transgénicos, sino por hibridaciones dirigidas para sacar unas variedades con buena resistencia, digamos, a enfermedades. Y también hacemos planificación productiva. Entonces, por ejemplo, ya no tengo 800 árboles que tenía la finca del abuelo, ni tengo 10.000 árboles de este modelo. Actualmente tengo 3.000 árboles de café por hectárea, conservando la arborización. La finca tiene más o menos 250 especies diferentes de árboles, lo que lo hace un modelo muy sostenible. La finca no es completamente orgánica, pero sí tiene una visión muy agroecológica. Digamos, a veces no hay que aplicar insecticidas, o mínimamente. Tiene una certificación verde que se llama Rainforest Alliance. ¿En qué consiste? Cuando yo vendo el café a la cooperativa le vende este café específicamente a compradores en el extranjero. Ellos pagan más plata por ese café. Por ejemplo, ese comprador en Holanda que compra ese café, lo lleva a Holanda, lo tuesta en Holanda y al sacarlo a un supermercado holandés, esa bolsita de café va a ser más cara. Cuando ese consumidor holandés compra esa bolsita de café, al ser más cara, me está ayudando a mí a sostener lo que van a ver ahora. ¿Por qué? Porque la cooperativa también me da un sobreprecio por venderlo. No produzco como este modelo, pero cada vez es más importante, en auge, estos modelos de producción. La finca ya hace parte del CIMAP de Salento. ¿Qué es el CIMAP? Sistema Municipal de Áreas Protegidas. El municipio de Salento valoró mucho este concepto productivo, en la cual, al hacer una actividad económica, se hace conservación. La finca, como vamos a ver ahora, es como un bosque. Tenemos 250 especies diferentes de árboles, lo que lo hace un modelo muy sostenible. Entonces, se valora mucho. De hecho, algunas empresas multinacionales de café, como por ejemplo la Nestlé, que es una gran multinacional de café en el mundo, le está ayudando a caficultores colombianos que tienen este modelo a cambiarse a este modelo, café con árboles. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones ya van a ser más exigentes. ¿Hay una diferencia en sabor cuando lo haces de esa manera y la manera más orgánica? Bueno, digamos que no podemos sacar unas buenas calidades con cafetales a pleno sol como el modelo con árboles. Pero para mí es muy importante la visión de sostenibilidad. Entonces yo de pronto sacrifico la productividad de la finca, pero por conservación. Y el hecho de que yo sacrifique producción, digamos ya muchas personas valoran ese concepto. Y ya con la actividad turística, ya las personas que vienen aquí a conocer la finca, pues valoran eso. En café, sobre todo, la calidad depende mucho de las variedades. Tenemos, digamos, a nivel comercial, dos variedades muy importantes. Son las arábicas y las robustas. Colombia solamente produce cafés arábicos. ¿Qué características tiene un café arábico? Tiene un mayor nivel de dulzor y bajo nivel de cafeína, lo que lo hace un producto muy suave y dulce. El robusta es lo contrario, tiene mayor concentración de cafeína y menos dulzor. Ya depende mucho de cómo le guste el café al consumidor. De todas maneras, los cafés arábigos están siendo muy valorados porque son muy suaves, ¿sí? Pero entonces, como les digo, no solamente es eso, sino también las particularidades. Digamos, estos suelos, como les dije ahora, son de origen volcánico. Eso puede influir. La altura. Un café alto puede ser un café de buena acidez, que le da muy buenas características al café. Las personas que hacen la catación del café
dicen que el sabor del café de cafetales producidos con sombrío dan ciertos aspectos de sabor a frutos rojos, lo que no se ve mucho en los a pleno sol. Entonces sí hay una serie de variaciones, pero como digo, con ambas modelos podemos sacar buenas calidades. Lo que se busca es la valoración de la sostenibilidad. Esta fotografía, que es de recuerdo, donde podemos ver plasmado esa combinación entre el modelo del abuelo, muchos árboles en medio de cafetales mejorados, de variedades mejoradas, que ya son variedades que, digamos, la Federación de Cafeteros ha desarrollado. La Federación tiene un centro de investigación que se llama CENICAFé. CENICAFé es el centro de investigación más importante en el mundo sobre café. Y toda la investigación que hace CENICAFé la extiende a los caficultores. Por eso también hemos tenido como un desarrollo mejorado en la producción, en la productividad, nuevas variedades, control de plagas de enfermedades, en fin, muchos aspectos que nos han ayudado a que el café en Colombia tenga ese gran desarrollo que actualmente tiene. Esta es una foto de la finca tomada en un dron. Como pueden ver ustedes, como un bosque, ¿sí? Pero allá adentro hay café, con técnicas modernas, pero conservando el concepto de los abuelos. Seguramente que si hace 80, 100 años tuviéramos drones y miraríamos las fincas de los abuelos, las veríamos así, pero con otras variedades. Correcto. Este es el plano de la finca. Es una pequeña finca como la gran parte de las fincas de café en Colombia, ¿no? Una parte que está en café, gran parte de la finca está hecha para la parte productiva, pero cafetal con sombrío. Y tenemos otra parte de la finca que vemos acá, que donde no hacemos ninguna actividad económica. Es un área un área de reserva natural que estamos protegiendo, porque al interior es un nacimiento de agua. Y ese nacimiento de agua es el que surte a los ríos. Y si mantenemos esto conservado, el río va a tener agua. Si destruimos estas áreas para sembrar más café, se van a morir los ríos. Entonces son conceptos de sostenibilidad, ¿sí? Y esta es nuestra finca, el recuerdo. Bueno, antes de esa salida al cafetal, voy a hablarles un poquitico de estas casas, de la estructura de estas casas. La gran parte de estas casas son hechas con este material. Se llama guadua o bambú, que es un material, una planta tropical de los ecosistemas tropicales. Y entonces nuestros antepasados, gran parte de las casas las hacían con guadu o barec, se llama barec, se llama una esterilla. Esa casita del frente eran las típicas casas de los antepasados. Cogían la guadua, la aplanaban y hacían la pared. Una vez hecha la pared, la cubrían con una mezcla de arcilla de suelo, estiércol seco de animal y pasto seco, al estilo mucho del adobe mediterráneo. Entonces ellos copiaron de sus antepasados españoles la manera de cómo hacer una casa, una técnica europea, pero con técnicas del trópico, con maderas del trópico. Esta madera es muy interesante porque es muy flexible. Esta zona donde estamos es sísmica. Entonces cuando hay los temblores se mueve, pero no se afecta tanto. Son también muy frescas. Mire que estamos en verano y adentro está muy fresca. Toda gran parte de la finca de las casas son de madera. También eran muy sencillas. En ese tiempo no habían vidrios. Entonces ellos se inventaron la manera de cómo hacer una ventana. Esto no es hierro. Esto es otra madera del trópico. Se llama macana. Es una palma que da por en este ecosistema y hace unas ventanas muy sencillas y las ventanas también de madera. Si hace mucho calor se abre y si está haciendo frío se cierra. Son unas casas muy sencillas. Entonces ahorita podemos seguir a hacer el recorrido de la finca, donde vamos a ver lo que les acabo de explicar sobre las características de este modelo sostenible. Carlos, tengo una pregunta tocante la casa. Explicaste de las ventanas que tienen, y veo que tienen rejas de madera. ¿Por qué era necesario tenerlos así? Bueno, de todas maneras, como eran unas áreas amplias de ventana, había que de cierta manera protegerlas contra ingresos de animales grandes. Entonces hacían los barrotes de una palma que se llama macana, ¿sí? Del trópico. Entonces hacían las macanitas simulando un poquitico como barrotes de hierro o de acero, pero es pura madera. Entonces, como pueden ver acá, las columnas de guadua o bambú, los techos en guadua, las paredes en guadua, ¿sí? ¿Y cuáles animales grandes podemos pensar? Pues digamos, animales de monte en ese tiempo, habían guaguas, habían zorros de monte, bueno, diversos. Ya en este momento ya no se ven tanto, pero de todas maneras conservamos el concepto. Sí.
Aquí tenemos un pequeño homenaje a nuestros antepasados. Ese proceso fue muy difícil porque, recordemos, la primera actividad que tenía que hacer el colono era tumbar esa selva que encontró. Y fue a punta de músculo. No habían motosierras, no habían máquinas, sino a punta de músculo, y de esa manera se desarrolló este vasto territorio y originó no solamente esa importante producción de café, sino casi que podríamos decir la moderna economía colombiana, con esa gran producción de café. A continuación, la invito a que pasemos a las plantaciones de café. Bueno, aquí tenemos una pequeña colmena de abejas angelitas. Las angelitas son una especie de abejas muy interesantes, son muy pequeñas, no tienen aguijón, y recordemos la importancia de las abejas en la naturaleza por la polinización. Cuando tenemos el modelo de monocultivo, entonces hay que aplicar mucho insecticida, muchos químicos, y año a año están desapareciendo no solamente especies de abejas, sino mucha fauna de la naturaleza, y también el ser humano se está afectando. Entonces nuestro modelo lo que busca es conservar, entonces hacer un ambiente adecuado no solamente para las abejas, para toda la naturaleza y para las personas. Entonces nuestro modelo busca es conservar, preservar, haciendo una actividad económica de productiva, pero con conservación. Entonces, digamos, ya en este momento, en algunos países ya tienen que hacer las polinizaciones con drones, con robots, o hay que pagar a las personas para que hagan la labor que ellas hacían gratis, porque por la excesiva aplicación de pesticidas han desaparecido las especies de abejas, y fuera de eso muchas especies de la naturaleza. Entonces vamos a otro aspecto importante, son las plantas medicinales. Cuando nosotros teníamos las fincas de café o nuestros antepasados, recordemos que tenemos finca con café, pero muchas plantas. Entonces también en esas fincas existían las plantas medicinales. Por ejemplo, esta es muy bonita, se llama veranera o bugambilla o trinitaria. Además de ser decorativa, nosotros la empleamos como medicinal. ¿Cuándo? Cuando tenemos fiebre o gripa o tos, antes de acostarnos hacemos un té con unas 7 o 8 florecitas moradas, se echan las flores en agua caliente, se le agrega el jugo de un limón, una cucharada de miel de abejas y nos la tomamos antes de acostarnos. Es muy bueno. Podemos hacer varias tomas para ese aspecto. Esta otra planta con buenas condiciones medicinales que utilizamos, recuerdo los abuelos, se llama anisillo. Esta planta huele muy rico, la puede oler, es muy suave, felposa, como un anís. Entonces ellos la utilizaban para el sistema digestivo. Cuando tenemos problemas digestivos, simplemente hacemos un té verde con pedazos de hoja verde, la echamos en la infusión de agua caliente y nos tomamos la infusión. Limpia muy bien el sistema digestivo. Durante muchos años, nuestros antepasados utilizaron las hojas grandes como papel higiénico. Otra manera como el ser humano se adapta a un ecosistema. Actualmente sí manejamos el sistema moderno, pero mírenlo, huele rico, es muy ecológica. ¿Cómo se llama esta mata? Anisillo. Anisillo. En México la llaman hoja santa. Y los visitantes mexicanos que han venido aquí me enseñaron a que eso también se puede comer. Ellos hacen los tamales con esta hoja, envuelven la carne, el pescado o el pollo en esta carne. Entonces miren la importancia del intercambio cultural. Los antepasados también hacían un aguardiente con estas hojas, el famoso anisado. Entonces es interesante. Bueno, aquí tenemos esta planta interesante, se llama la botijaba. Es una planta del Brasil que produce esta especie de uvas negras. Van pegadas a las ramas. Las podemos consumir como una fruta fresca, simplemente como si se come una uva, o también la hacemos en jugos con leche o en dulces con panela. En el Brasil, según me han contado turistas brasileños que han venido acá, hacen vinos con esta uva. Se llama abotijaba o también la llaman uva de árbol. Es muy rica, si quieres la puede probar. Esta planta se llama pronto alivio. ¿Cuándo la empleamos? Cuando tenemos problemas digestivos, cuando tenemos dolor de cabeza o simplemente queremos tomarnos una aromática agradable. No tenemos que estar enfermos para tomarla, ¿sí? Entonces, toda esta serie de plantas las podemos utilizar también como unas aromáticas, unas plantas medicinales muy interesantes. ¿Y esto ayuda con qué? Esto sirve para la fiebre o problemas digestivos. Muy interesante. Aquí tenemos
Esta hoja que se llama la hoja de Congo. Anteriormente la utilizábamos para envolver la mantequilla, el queso, la carne y para hacer los tamales. Le da un sabor muy especial al tamal, a ese alimento tan colombiano que es el tamal. En Aruba comemos hallaca, no sé si has escuchado. Sí, he escuchado en Venezuela. Sí, es algo parecido. Parecido, sí. Mira cómo se repiten las culturas. Somos lo mismo. Aquí tenemos la mata de coca. La mata de coca, ¿por qué la tenemos? También la utilizamos como medicinal. Cuando tenemos dolor de cabeza o problemas digestivos, hacemos un té con unas hojitas verdes y nos tomamos. En Perú y Bolivia lo que hacen es secar la hoja y mascarla. Digamos, en nuestro caso tenemos la planta como una fuente de medicina. Es una planta que que fue muy religiosa, que sigue siendo para los indígenas de los Andes como mística, religiosa, y todavía la utilizan ellos. Lastimosamente ya conocemos el uso ilegal, que es la producción de cocaína. Esa producción ilegal de cocaína ha generado en Colombia y otros países muchos problemas en la sociedad, corrupción, violencia, y los narcotraficantes en Colombia, las mafias, están destruyendo grandes áreas de selva tropical para cultivar monocultivos de coca y enseguida hacen el laboratorio para hacer la cocaína. Ninguna planta es mala, es ilegal. Lo que son malos son los procesos. Esta planta es muy rica en calcio. Sí, algunas personas que han venido aquí, químicos, me han dicho que es riquísima en calcio. O sea que es una gran fuente de calcio para el organismo. ¿Y no es ilegal para tener una mata así? No, porque es un uso natural. No, porque para hacer cocaína se requieren muchos kilos. Yo aquí la tengo como uso medicinal, como la tenían nuestros antepasados. La piña. La piña también, del trópico. Recordemos, en la finca, el único producto que vendemos para el mercado es el café. Los otros productos que estamos viendo son para el consumo interno, porque son pequeñas producciones que son para el consumo diario, digamos, no para vender, para una especie de seguridad alimentaria. Allá tenemos naranjo, aquí al frente ya tenemos los cafetales, aquí tenemos los plátanos y los bananos, también muy importantes en nuestra alimentación. Todos los días comemos plátano verde, plátano maduro, hay que cocinarlo de diversas maneras. Aquí tenemos una fruta que es del trópico, de los Andes, que se llama tomate de árbol. No sé si la conocían. Sí, lo conozco en Aruba también. El tomate de árbol es una fruta, digamos, de los Andes, se come como fruta. Puede ser cuando está en un color naranja, se consume. Es un poco ácida y también se puede hacer en jugos, mermeladas, muy deliciosa. Tenemos la caña de azúcar, clave en nuestra cultura también, porque de aquí sacamos la panela. Sí. Entonces en Aruba tengan panela. Sí, lo traen, lo importan. Bueno, ¿por qué es tan importante la panela? Todos los días tomamos agua de panela en Colombia, en la región del café. Es una gran fuente de energía para nuestro cuerpo y de minerales, ¿sí? Entonces es un energético natural que siempre hemos utilizado. Allá vemos la racacha, que es una especie como unas raíces blancas, parecida mucho a la yuca, es un poco dulce, también se utiliza mucho en Colombia para hacer cremas, sopas o dulces, de los Andes también. Aquí tenemos los picantes o los ajís. Sí. Ah, sí. Aloe vera, la yuca, también muy importante la yuca en nuestra alimentación diaria. Todos los días casi que comemos yuca, cocinada, frita, en fin, es muy rica. Sabe un poquitico a la papa, es muy útil. Sí. Tenemos las coles. Las coles se utilizan mucho también con los frijoles, cocinadas, son muy ricas. Los bananos, este es el lulo, la planta del lulo. El lulo es otra fruta muy de los Andes que la utilizamos mucho en jugo. Cuando la fruta está de un color amarillo, ya está lista para ser utilizada. No como una fruta fresca porque es un poco ácida, sino en jugo o en mermeladas. Es muy rica. Aquí ya tenemos los cafetales. Voy a conseguir unos granos de café. Cuando el caficultor o necesitamos sembrar plantas de café, el origen de una planta de café es la semilla. Normalmente un grano de café tiene 2 semillas, como podemos ver acá.
y de cada semilla se va a originar una nueva plantica de café. Entonces, para tener las nuevas plantas de café tenemos varias etapas. Este es el grano de café que contiene 2 semillas y cada semilla originará una nueva planta de café. Entonces hacemos esta estructura nuevamente en guadua, bareque, y la llenamos con arena. Este germinador, que se llama germinador, ya está pasado, ya no se va a renovar, pero normalmente, ¿qué hacemos? Hacemos el cajón, le echamos arena, secamos las semillas al sol y sembramos en la arena. Y durante 3 meses vamos a mantener con buena humedad esta área. A los 3 meses vamos a tener este resultado. Se llama chapola de café. Tiene 3 meses. En este momento, esta plantica con 3 meses de edad la pasamos a una bolsa con tierra. En esta bolsa con tierra, una vez sembrada, va a permanecer más o menos 5 meses acá. Entonces llevamos 3 meses más 5 meses, 8 meses. Y este es como más o menos la etapa de unos 8 o 9 meses, se llama colino de café. En este momento, este colino está listo para ser sembrado en el suelo. Una vez sembrado, la planta de café tarda 2 años más para producir la primera buena cosecha. O sea que en total son casi 3 años. Mucha paciencia. Entonces ya pasamos a la plantación. Un árbol de café produce café durante muchos años. Pero ¿qué pasa después de 7 años de sembrada o de edad? La producción empieza a decrecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que renovar. Pero no hay que arrancar la planta de café de 7 años y volver a la semilla. Hacemos algo que nuestros abuelos no conocieron, que era la poda o renovación. Esas plantas de café de 7 años las cortamos completamente y del tronco del café sale una nueva planta de café que va a ser vigente, productiva durante otros 7 años. Entonces, hacemos 3 ciclos de 7 años cada uno. O sea, que a los 21 años, ya pasados los 3 ciclos, nuevamente pasamos a la semilla. Entonces se llama poda o soqueo. Tenemos varias maneras. Una es esta soca a 30 centímetros y otra es esta, que también ese árbol de café de 7 años le cortamos las ramas envejecidas, dejándole cierto largor, y esas ramas envejecidas viejas salen hojas nuevas y nueva producción. El objetivo de las podas es ¿cuál? Que las plantas sean productivas y siempre jóvenes. Nuestros antepasados no tuvieron este concepto moderno, digamos, de renovación. ¿En qué consiste? En una finca moderna de café tenemos 5 a 6 lotes de café, cada lote con diferentes edades. Este es el lote número 1, tiene 3 años de edad, está produciendo café. Pero el año pasado, ahorita vamos a ver un lote que se soqueó como este, el lote parejo. Entonces ese lote en este año no produjo café, pero sí produjeron los otros lotes que están en producción de no más de 7 años. Y en este año otro lote se va a hacer lo mismo que este, se va a renovar. Entonces el año entrante el otro lote que en este año no está dando café, el año entrante sí va a dar. Es una renovación de producción. De esa manera vamos a tener todos los árboles de café jóvenes, productivos, y vamos a poder hacer una planificación productiva. Entonces es un modelo que de la modernidad tomamos en medio del concepto de los abuelos. Aquí ya empezamos a ver los cafetales en medio de las plantas que ellos tenían en sus fincas. Aguacates, naranjas de azúcar, limón mandarino, muy importante porque es una gran fuente de vitamina C y de minerales. Todos los días tomamos agua con limón, agua panela o el limón en las ensaladas. Se llama las dulumocas, otra fruta del trópico. Mandarinas. Yo les hablaba de las nuevas variedades de café. Resulta que hace unos casi 35 años llega a Brasil una enfermedad muy limitante para el café, se llama la roya del café. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo las variedades que teníamos en Colombia le daba mucha rocha. O sea que si esa enfermedad llegaba a Colombia, iba a ser devastadora. Entonces, ¿qué hizo Cenicafé? El Centro de Investigación de la Federación, mirar a ver cómo se producía una nueva variedad. Y empezaron a buscar algunas variedades en el mundo de las zonas de origen del café, África, para mirar a ver alguna variedad que tuviera una buena resistencia natural a ese hongo. La roya es un hongo patógeno.
¿sí? Entonces encontraron una variedad muy interesante, se llama el híbrido de Timor, que tenía una buena resistencia natural a este hongo, pero era de muy mala calidad. Entonces, ¿qué se hizo? Los fitomejoradores y genetistas de Cenicafé empezaron a mirar cómo hacían unas hibridaciones controladas entre el híbrido de Timor, que le iba a dar esa nueva variedad, una gran resistencia a la roya, y esa variedad Caturra que teníamos en ese entonces, que era de muy buena calidad, de buena producción, pero que le daba mucha rocha. Ya con el proceso de laboratorio y de investigación se logró sacar esta nueva variedad. Se llama variedad Colombia o variedad Castillo. ¿Por qué se llama Castillo? Porque el jefe investigador de esa investigación fue el doctor Castillo. Y gracias a él y a su grupo de investigadores, en Colombia pudimos seguir produciendo café. Nuevamente la importancia de la investigación y de la ciencia. Aquí podemos ver la roya, mírenla acá. Esta nueva variedad no es que no le dé roya, le da la roya, pero en menor cantidad. O sea, no limita la producción. Ese es el hongo. Ese es el hongo patógeno. Las anteriores variedades que teníamos hace 35 años, llegaba a eso y las devastaba. Entonces, mira la importancia de la investigación. ¿Esta Esta es la nueva variedad. ¿En Colombia se consigue? No más. Esto fue un proceso, una investigación hecha en Colombia por Cenicafé. Yo les dije ahorita que en el mundo tenemos dos variedades a nivel comercial, que son las arábicas y las robustas. En Colombia solamente producimos cafés de variedad arábica, no robusta. El primer productor mundial de café es Brasil, con robusta normalmente. El segundo es Vietnam y el tercero Colombia con arábicas. Pero Colombia es el principal productor de cafés arábicos. Vamos a ver a qué le vas a ver este café. Cuando nos estamos tomando una tacita de café, lo que nos estamos tomando es la semilla de café, que previamente hay que recolectarla en este estado, luego hay que quitarle la cáscara que se llama despulpado, luego la secamos y luego la tostamos y luego nos tomamos la bebida. Entonces vamos a ver a qué le sabe, va a probar sin morderla, a qué le sabe esa semilla, qué sabor tiene. ¿Dulce o amargo? Dulce. Dulce. Ese dulzor es el principal atributo de un café arábigo. Por eso, cuando tenemos la cosecha de café, tenemos que recolectarla roja, para que al ser tostada esa semilla, se mantenga ese dulzor. Entonces el café va a ser un café suave y dulce, como el famoso café colombiano o cualquier café arábigo. ¿Sí? El robusta es diferente. Ya si a usted le gusta un café muy fuerte, pues ya se resuelve por un robusta. Pero si quiere un café suave y dulce, un arábigo como el colombiano. El café cappuccino o el espresso, eso es mejor para hacerlo con el más robusto. Bueno, eso pues no, pues yo pienso que se pueden hacer de las dos variedades, ¿cierto? Puede ser un cappuccino robusta o un cappuccino arábigo. El sabor va a ser un poco diferente. El cappuccino robusta pienso yo que sea más fuerte que el arábigo. Entonces ya son como preferencias de los gustos. Normalmente en el mercado mundial se mezclan arábigos con robusta para balancear el sabor, porque un robusta fuerte es muy fuerte. Entonces a algunas personas no les gustará, entonces hacen lo que llaman el blend. ¿Y todos estos árboles son de diversas especies? Hay 250 especies diferentes de árboles. Ahora, hablemos un poquitico de por qué este modelo que tienen los abuelos es tan importante en el trópico. Cuando tenemos cafetales, digamos, en medio de muchos árboles grandes, ¿cómo es la dinámica? Si nosotros comparamos la raíz de estos árboles grandes con la raíz de una planta de café, esta raíz profundiza más en el suelo. Al profundizar, toma nutrientes que la raíz del café no alcanza a coger. Esta raíz sí, la toma y la sube a las hojas. Cuando una hoja cae al suelo, esta hoja está llena de nutrientes. Pero ¿quién transforma este nutriente como abono? No solamente para la planta de café, para todo el sistema. La presencia en el suelo de millones y millones de microorganismos y pequeños insectos. Entonces ellos se van a encargar de transformar toda esta hojarasca seca en abono. Pero en el trópico, como tenemos unos veranos tan fuertes, si no tenemos este sombrío, cuando tenemos la época de verano fuerte, el sol tropical va a impactar y lo va a resecar. O sea que la actividad microbiana va a ser mínima. Por eso es tan importante, digamos, con este sistema, árboles de café en medio de árboles grandes.
al estilo del modelo de los abuelos, ¿sí? Y entonces por eso siempre aquí va a haber un nivel de humedad. Si hay humedad en el suelo, inclusive en el verano más fuerte, los microorganismos van a estar descomponiendo el abono. Por eso los antepasados no utilizaban el abono, ¿sí? Esto es natural. Cuando llegó el modelo de pleno sol, de 10.000 árboles por hectárea, se eliminaron todos los árboles. Eliminamos la fuente de abono natural. Entonces, ¿qué hay que hacer? Va al almacén a comprar fertilizante químico. Actualmente hay un grave problema, una guerra entre Ucrania y Rusia. Ambos países son grandes productores de fertilizantes químicos. La agricultura moderna se basa mucho en los fertilizantes químicos. Entonces, el costo del fertilizante se incrementó. ¿Cuál fue el efecto? Inflación en el mundo. Porque los alimentos subieron. En cambio, aquí yo no tuve ese problema. Sí, pues respecto a ese aspecto, pues la guerra es muy horrible, pero no tuve ese problema, porque aquí tengo la producción. ¿Cómo? Imagino que sí usas, pero mínimo. Exactamente. Digamos, estos suelos son pobres en un elemento que se llama el fósforo. Entonces, en la fase inicial de desarrollo, tengo que aplicar fertilizante químico, pero no a las dosis que utiliza el monocultivo, porque después de un año ya casi que va a ser el abono natural. Porque con este nivel de sombrío, ya aplicación de fertilizantes químicos, no hay respuesta. Porque para qué si aquí tenemos muy buen abono. ¿Qué nivel de árboles se deben tener de protección? Este modelo que vemos acá, de árboles grandes en medio de este cultivo, es muy interesante para el cambio climático. ¿Cuál es el problema? Tenemos un exceso de CO2 libre en la atmósfera. Entonces, cuando tenemos árboles grandes, van a tomar más CO2 que está libre y lo van a retener. Por eso es tan importante la protección de la selva tropical, porque van a mermar un poquitico el nivel de CO2, ¿sí? Entonces vamos a evitar ese problema de calentamiento. Pues también es muy importante este concepto. Al tener tanta diversidad de frutas, de productos, de árboles, esto va a estar lleno de fauna, porque cada especie de árbol va a producir una fruta, que puede ser la predilecta para esa especie de ave o para otro animal. Muy diferente en un monocultivo, una sola especie. El animal busque para más lejos, la naturaleza no importa, importa el valor económico. Que tratamos de dar un balance entre producción y conservación. Aquí vemos el efecto tan importante. Mire la cantidad de hongos y de vida microbiana que hay acá. ¿Sí? Como hay humedad en el suelo, los hongos, los microorganismos están descomponiendo todas las hojas, están produciendo abono natural en el sitio. Es un ciclo natural, es un reciclaje. Pero tiene que haber árboles grandes que den tanta hoja como fuente de abono. Hay muchas fincas aquí en esta zona que usan el mismo sistema que tú haces. ¿O? Bueno, digamos en Colombia el sistema que predomina es el monocultivo. Pero, como yo les dije ahora, ya el mundo está pidiendo otros modelos, otra forma de producir café. Entonces cada vez este modelo está como popularizando más. No es fácil porque implica una baja en la producción. Pero es un proceso que es de una transición lenta, pero hay que irla tomando. Porque mire cómo estamos en el mundo, cambio climático, temperaturas exageradas, pérdida de biodiversidad. Es un modelo que puede ser interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Tenemos el sauco. El sauco es otra planta medicinal. Cuando esto florece, una flor blanca, nos sirve mucho para la tos. Fue muy popular en la pandemia. Recordemos que un efecto del COVID era la tos. Entonces hacían bebidas con la flor de sauco para mermar la tos. Entonces la misma naturaleza nos va dando productos sanos y adecuados, que además lo manejaban mucho los antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que ya lo perdimos. Entonces hay que empezar a rescatar. Nosotros tenemos en el año 2 épocas importantes de cosecha. La cosecha más importante en esta región empieza desde marzo y termina más o menos a mediados de junio. Representa un 70% de la cosecha. Otra cosecha importante, un poco más pequeña, es de septiembre a diciembre. Representa un 30%. Pero normalmente en cada finca, cada mes, hacemos pequeñas recolecciones de granos rojos. Mira el tamaño del grano, qué bonito. Esto es una belleza. La recolección del café es a mano, es manual, porque es muy importante esto rojo. Digamos en otros países que tienen
una caficultura más mecanizada, que son terrenos muy planos. Digamos el Brasil, trabajan con máquinas, recolectan. Pero aquí es así, solamente rojito, para mantener la buena calidad del café colombiano. Pues no conozco una máquina que recolecte, que sepa seleccionar maduro del verde. Solamente la mente humana dice, este sí, este no. Aquí tenemos la flor del café. Se llama azahar. Esta flor en el café tiene un gran porcentaje de autopolinización. O sea que el café se autopoliniza en gran porcentaje. Una vez polinizada la flor, esta flor va a tardar unos 8 meses en transformarse en un grano rojo listo a cosecha. O sea, que de flor a grano rojo de 8 a 9 meses, como un embarazo, y ya empieza la recolección. Por esta gran biodiversidad de árboles, aquí hemos encontrado 94 especies de aves, entre existentes en la zona y migrantes, migratorias. Aquí no hay que regar la plantación, porque tenemos, digamos, un régimen de lluvias más o menos parecido. Digamos, en este momento estamos en el tiempo del verano, donde hay menos lluvias. Y más o menos a mediados de septiembre empiezan las lluvias. Y luego en diciembre otra vez el verano. Pero siempre en estas épocas de verano van a haber algunas lluvias. Y más con este sistema que mantenemos la humedad. Esta es la semilla del cedro negro. Cuando esta semilla está un poco más verde, es el alimento predilecto de las ardillas. Entonces aquí tenemos este árbol, van a haber ardillas, ¿cierto? Y si tenemos 250 especies diferentes de árboles, todo está lleno de animales, porque a cada uno le estamos dando un alimento. Recordemos el monocultivo, una sola especie, solamente para los humanos, que la naturaleza no nos interesa, porque nos tiene que interesar. Este es el yarumo, es una hoja muy grande de ese árbol. Es una planta muy característica de este ecosistema, de los Andes. Este es un yarumo blanco. Pues todo esto va al suelo y se va a descomponer, va a ser abono. Y los microorganismos trabajan gratis, no cobran salario, ellos están trabajando ahí, produciendo abono. Aquí podemos ver el modelo de la finca, cafetales tecnificados, con técnicas de la modernidad, variedades mejoradas, en medio del concepto de los abuelos, de muchos árboles. Cuando yo empecé a hacer el proceso en la finca, esto era, digamos, no habían tantos árboles, pero yo quise empezar a hacer el concepto hace 27 años y ya este es el resultado. Estamos a 1710 metros de altura, o sea, estamos, digamos, un poquitico esto es un café de altura, café de alta montaña, 1700 metros. Estas son las palmas que hay en Cocora. Bueno, hay varias especies. Esta es una que da más que todo en las partes más bajas de la zona andina. Las de Cocora sí son un poco más especiales, pero esta es de la misma familia. Entonces son las similares características. ¿Por qué se llama de cera? Porque los antepasados en las palmas jóvenes sacaban una especie de cera que producía la palma y hacían con eso las velas o candelas. Entonces mire, donde descubramos vamos a ver actividad microbiana. Vea, y hay humedad. ¿Sí? Siempre están trabajando silenciosamente y están descomponiendo. Pero porque hay humedad y porque hay materia para descomponer. Otra evidencia de las buenas condiciones ambientales de la finca para mantener la fauna silvestre. Recordemos la pequeña colmena de abejas angelitas. Esta es una abeja angelita y están aquí desde antes de la pandemia, 2019, digamos, y hayan permanecido. ¿Por qué? Porque han encontrado un ambiente bueno para vivir. Nada de insecticidas, biodiversidad. Estamos procurando que no solamente ellas vivan, sino muchas especies en la naturaleza. Otra hoja grandísima. ¿Cuál? Esta es la mata de bore. El bore es otra planta tropical muy de este ambiente. Se utiliza también como alimento. La raíz se arranca, la raíz se cocina, se hacen cremas, se hacen tortas con bore. También sirve como fuente de alimento para animales, para cerdos y para gallinas.
Entonces los antepasados tenían todo este tipo de plantas porque ahí tenían casi que todo. No es que no dependían de nada, sí tenían que comprar cosas en el mercado, pero sí había muchos productos que podían tener en la finca. Se llama la masequía. La presencia de esta planta es una evidencia de que son suelos muy ricos, son suelos muy fértiles. Esta planta es muy exigente para crecer. También sirve como alimento para gallinas. El corozo es una especie de coco diminuto, sabe a coco. Cuando está rojito, ya esta se puede comer. Le gusta mucho a muchas especies de aves, como a los tucanes. Entonces, si tenemos esa palma, aquí podemos tener tucanes. Y la misma relación con 250 especies de árboles. Una pregunta, el logo de la corporativa parece mucho al logo de Juan Valdés. Es que ese es Juan Valdés. Okay. Ese es el logo de Juan Valdés. Sí. Esa persona que ustedes ven en el sello es Juan Valdés. Por eso. La historia de Juan Valdés, ¿cuál es? En los años 60, 50-60, la federación quiso impulsar el consumo del café colombiano en los Estados Unidos. Entonces contrató una empresa publicitaria famosa de Estados Unidos para hacer la publicidad del café colombiano. Y entonces se ideó un personaje que lo llamaron Juan Valdés, que representaba como al típico campesino colombiano cafetero. Aquí tenemos esta otra estructura muy importante en las fincas tradicionales, que es la huerta o cementera. Tenemos varios productos del autoconsumo. Tenemos el romero, piñas, mafafa, tomates de árbol, naranjas, chachafrutos, guayabos, picantes, corozos, cúrcuma, orégano, papayas. Ya hablamos de la roya, que es una enfermedad, que es un hongo. La broca es un pequeño insecto. Vamos a ver si la vemos. Es la principal plaga del café. Creo que la vemos. Bueno, aquí pueden ver ustedes como un orificio negro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ese es un pequeño insecto negro que se llama broca, porque broca el café, sobre todo cuando el café está en estado verde. Entonces ya empieza y se ubica en la semilla. Y recuerda que lo que yo vendo a la cooperativa, lo que tiene valor económico es la semilla. Entonces si se mete con la semilla, se mete con la billetera. Hay que hacer un control. Con este modelo no tengo que hacer ninguna aplicación del químico. Yo les comentaba que aquí tenemos muchos controles biológicos. Tenemos insectos, hormigas, microorganismos. Entonces, toda esa cantidad de animales, como no aplicamos insecticidas o productos químicos, van a estar ahí. Y si llega la broca, le cae. No es que la va a eliminar, pero va a mejorar mucho el nivel de daño. Entonces, yo no tengo que aplicar nada. Cuando yo llevo el café a la cooperativa, lo máximo que se permite, sin que me bajen el precio, es el 2% de afectación. ¿Sí? Yo normalmente tengo el 1%, sin químico. Cosa diferente en monocultivo. Como en el monocultivo destruimos todo el ecosistema, el agroecosistema, hay que aplicar insecticidas. Y el problema es que una plaga desarrolla resistencia a un insecticida. Entonces, año a año hay que aplicar más y más insecticida. No tiene sentido. No estamos matando. Entonces, por eso este modelo también es importante. Aquí, por ejemplo, se ve el daño. Aquí está empezando apenas. Entonces, ella se ubica en la semilla y empieza a comer la semilla. Cuando yo llevo el café seco a la cooperativa, si encuentran mucho nivel de daño, me bajan el precio. El leche. Las naranjas agrias. Pues esa naranja es muy buena, muy típico en Colombia para hacer un famoso dulce, el desamargado. Esa naranja, la cáscara es muy gruesa y es muy amarga. Y entonces se pone a calar esa cáscara amarga y gruesa con panela. Y al final queda un dulce delicioso. Se llama el desamargado. Este es el lulo. Ya en ese estado se puede consumir el lulo para hacer el jugo o la mermelada. Es otra colmena de abejas angelitas. Es una colmena que ellas hacen. Aquí está la entrada. ¿Sí la ven, Alvia? Ellas por la mañana, bueno, por la tarde cierran la entrada, la cosen. Por la mañana la vuelven y la abren, todos los días. Bueno, aquí al frente tenemos el río Navarco, que nace en la montaña de los Andes, y allá arriba ya hace parte del Parque Natural de los Nevados, donde tenemos los volcanes con nieve, algunos activos, otros inactivos.
Esta parte cerca de la casa tenemos lo que llamamos los compost. También hacemos un reciclaje de los productos orgánicos. Este primero que vemos acá es el compost de los residuos de la cocina, que a través de un sistema de compostaje, en unos meses ya va a ser un abono, pequeños volúmenes de abono que sirven para utilizarlo en los jardines o en la cementera. Y aquí tenemos un lombricultivo. Enseguida vamos a ver el uso de máquinas. Cuando tenemos cosecha de café, es muy importante, con las máquinas tenemos que separar la cáscara del café o pulpa de la semilla. Entonces, ¿qué hacemos con esa pulpa? Va a caer a una parte que se llama la fosa, y cuando haya un buen volumen se trae acá. Y aquí hay lombrices, y las lombrices con otros microorganismos lo van a transformar en humus, que es un excelente abono. Vamos a ver si se dejan ver a la televisión de Aruba. Sí hay. Ahí, ¿sí la ven? Lombrices. Se llama lombriz roja de California. Este sitio se llama Beneficiadero de Café. Aquí tenemos las máquinas despulpadoras. Arriba, aquí se echa el café. Cuando se utilizaba esta ya no se utiliza. Esta es la que utilizamos ahora. ¿Por qué ya no utilizamos esta máquina tradicional? Antiguamente, cuando no había electricidad, había que mover esta manivela. Fuerza humana también. Pero ya no, ya tenemos electricidad que la colocó la Federación de Cafeteros. Entonces ya trabajamos esta máquina moderna. ¿Por qué? Recordemos que hay que utilizar agua. Con esta máquina tradicional, por cada kilo de café seco, vamos a gastar 10 litros de agua. Mucha agua. Recordemos que ya el agua hay que pagarla, y fuera de eso, grandes volúmenes de agua con contaminación vuelven a los ríos y los van a generar contaminación. Entonces, para evitar eso, en Colombia la Federación diseñó esta máquina moderna, que se llama beneficio ecológico. Cuando utilizamos esta máquina del beneficio ecológico, por el mismo kilo de café pergamino seco, solamente gastamos 1 litro. Miren la diferencia, la importancia de la tecnología. Entonces también necesitamos la tecnología para tener efectos de sostenibilidad. Entonces aquí se cae el café, la máquina lo despulpa, lo pasa por estos cilindros, lo sube y lo pasa por este tubo y cae ahí las semillas. ¿Y por dónde va la pulpa? La máquina tiene una especie de tornillo sin fin, que la pulpa la saca afuera, hay un roto, va a la fosa. Y una vez haya un buen volumen en la fosa de pulpa, se lleva las lombrices. Entonces aquí cae la semilla, toda la semilla que se despulpó. Entonces de esos baldes pasamos acá. Como pueden ver ustedes, utilizamos agua. En este momento van a aparecer 2 calidades de café. El café que va a flotar es el café de mala calidad, que es la pasilla. Pueden ver como unos granitos negros o unos cabitos que flotan. Y el café que queda en el fondo del tanque es el de mejor calidad, tipo exportación o especialidad. Entonces, en este momento, con este sedazo, mañana se va a dar otra lavadita y vamos a separar la pasilla o café de mala calidad, que es el que está flotando desde el fondo. Aquí entonces estamos viendo la última fase de proceso en una finca cafetera, que es llevar el café a secado. ¿Por qué es importante llevar el café a secado? Como es un producto de exportación y esto va empacado en bultos de fique, si se va con cierta humedad, el transporte en los barcos se va a podrir. Hay que bajarle la humedad, normalmente a un 12%. Normalmente la humedad se obtiene en unos 20 días aproximadamente, a veces más, a veces menos, pero el objetivo es bajarle humedad. Y vemos 2 colores de café. ¿Cuál creen que es el de mejor calidad? El clarito. Y este es el de mala calidad. El de mala calidad. Entonces ya hay aquí, una vez seco el café, y que le podemos ver, que está en proceso de secado. Esta es la mala calidad. Recuerden, aquí no está tostado, está seco de sol, porque falta la tostión que hacen máquinas especiales. Y esto vamos a hacer cada vez como un emparejamiento de la calidad. Entonces vamos revolviendo para que el sol vaya haciendo más homogénea, ¿no?
ahorita explicaste que los granos que son malos flotan. Ahora, aquí, ¿cómo los separas? Bueno, cuando el café ya está seco, listo para la venta, antes de yo llevarlo a la venta, hago una selección manual, ¿sí? En el caso de nuestra finca, que es pequeña, se puede hacer, como es mucha la producción, se puede hacer manual. Pero también, en grandes volúmenes de café, existen máquinas que hacen esa selección. Simplemente retirar, como podemos ver, en la masa de café bueno hay unos granos negros. Entonces, manualmente se van retirando para que yo entregue un café de muy buena calidad y tenga un sobreprecio en el valor de venta. Pero igual puede tener un porcentaje. Sí, pequeño. claro, sí. Es muy difícil sacar un café pues excelso, pero lo importante es que en general pase el control de calidad. Esta mata que vemos aquí es la mata donde se hacen los sacos de café. Se llama la planta de fique o cabucha. Entonces en Colombia tenemos plantaciones de fique. Lo interesante de esta planta es que tiene unas fibras largas naturales muy fuertes. Entonces en la fábrica desgarran la hoja hasta que sacan la fibra de fique para hacer los costales, bolsos, bueno, infinidad de productos artesanales. Pero la clave es para hacer los costales de café. Entonces, de esta manera, Colombia exporta el café en los costales, con más o menos un 12% de humedad, y ya de aquí así se exporta. Cuando este café llega a Aruba o lleva a cualquier país de destino, en esos países hay empresas de café que hacen la tostión. Cuando hablamos de tostión, significa que hay que darle temperatura a estos granos. Normalmente un café de buena calidad como este se hace una tostión media. ¿Tostión media qué significa? Que más o menos durante unos 20 minutos se somete este café a 200 grados centígrados. A esa temperatura y a ese tiempo, este café va a tener ya estas características. Un café tostado, como que esa almendra como que revienta y libera todas sus esencias, sabores, que lo hace un café adecuado. Cuando tenemos esta calidad de café, la tostión debe ser alta. Así un café quemado, requemado, que sabe como a llanta quemada. Sabe tan maluco que hay que echarle azúcar para taparle todos los defectos. En cambio, con tostión media podemos saborear todos los sabores que tiene un café con características buenas de calidad, por eso tan agradable. Entonces recordemos que el tomarnos una tacita de café no es algo muy simple. Tiene muchos procesos que vimos en la finca, desde la siembra, la paciencia, la espera, la recolección, tantos procesos, el mantenimiento, las tostiones, hasta el gusto final. Muchas gracias, Carlos, para toda la explicación de la finca. Yo soy fiel tomador de café. Como te dije, tomo todas las mañanas mi café y me pareció súper interesante todo el proceso de cómo llega de la mata hasta yo poder tomarlo. Y me espera cultura gente también na casa, assim a hobby, e me espera vos a disfrutar del programa aquí.